efectivamente, como su secretario integré Ah, la doctora María Muñoz y digamos, la reforma. ujú. Lo escucho medio cortado, capaz que está muy cerca de, o se va la señal, vamos a ver si lo ajustamos. Pero yo estaba comentando el tema del aumento de la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué reflexión le merece? Lo vi en las redes, la idea de la entrevista surge a partir de los posteos que vi en Twitter que usted hizo muy preocupado y bueno, nada, quería que comentara a ver cuál era su sensación sobre estas cifras. Yo creo que estamos frente a un incremento de la mortalidad infantil que no es esperable, no es un tema para hacer un escándalo, Ujú, pero sí para preocuparnos en cuanto a cuáles son las causas de ese incremento de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil subió de 6,22 a 7,30. ujú, Si uno toma toda la serie histórica de la evolución de la mortalidad infantil, es sin duda uno de los crecimientos más significativos de la mortalidad infantil. Y cuando eso pasa bien, desde el punto de vista técnico, hay que ver qué pasa en periodos más largos de tiempo. ujú. Uruguay tiene una natalidad muy baja. De todos modos, llama la atención esta subida y hay que preguntarse, hacerse un conjunto de preguntas sobre cuáles pueden ser las causas de este tema. No, no se trata de culpar a nadie, sino se trata de tratar de identificar cuáles son los factores que pueden estar influyendo en este tema. Sin duda, la baja de natalidad es un factor que incide sobre la tasa, porque la tasa se construye, la mortalidad infantil es un indicador que se calcula sobre los niños fallecidos menores de un año, o sea, Ujú. que tienen entre 0 y 364 días, por 1.000 nacidos vivos. Claro. Si el número de nacidos vivos baja, como bajó en Uruguay, en 8 años bajó de prácticamente 50.000 a 30.000, para hablar de números redondos, Increíble. es razonable que esto tenga un impacto, incida sobre los movimientos de la tasa de mortalidad infantil. Pero lo importante es que del año 2022 al 2023, este, la pandemia no incidió en Ujú. el tema de la mortalidad infantil, porque si hay algo que está demostrado con la pandemia es que no influyó en el mundo, no solo en Uruguay, en la mortalidad infantil. Lo que hay que comparar son lo que pasó en los últimos años. Y si uno ve la serie, Uruguay venía bajando de manera sostenida la mortalidad infantil. Sí. Y nos encontramos con este dato, que repito, no es para un escándalo. Yo fui muy cauteloso, puse el dato arriba de la mesa, pero no Exacto. hice ni hago del tema un escándalo sanitario. Digo, analicemos qué está pasando atrás de esta suba. No, no se trata ni de abrir el paraguas ni de exagerar. Yo siempre digo que los indicadores sanitarios se deben analizar para ver cómo construir política pública de salud. Ujú. Y bueno, realmente nosotros vemos que en un país que hay una baja natalidad tenemos que cuidar mucho los pocos niños que nacen. Esa es la gran conclusión que yo quisiera sacar de este tema. En lo que tiene que ver con el tema asistencial, puede ser que haya algún problema o se haya desmejorado lo que son los servicios en el primer nivel de atención, la captación de mujeres embarazadas, la falta de políticas, o que hayan mermado las políticas sanitarias. ¿Qué cosas podrían tener relación con esta disminución? Ahí nos tenemos que hacer preguntas. ¿Cuánto está influyendo? Yo tengo dos o tres consideraciones para hacer, A porque ver. los temas estos se los puede llevar una cierta complejidad técnica Ujú. y también se los puede simplificar. Y cuando se lo simplifica se puede cometer errores. Claro. Entonces, muy buenas sus preguntas. En primer lugar, nosotros decimos, si no hay captación, Ahí se corta, se corta. ¿Cómo? Se si cortó. no se controla el embarazo, si se abandona el primer nivel de atención en las zonas más vulnerables, como ha pasado en los últimos 4 años,
es muy probable que crezca en la prematurez. Y la prematurez es sin duda, prevenir la prematurez es una manera de prevenir la mortalidad infantil, sobre todo la mortalidad infantil neonatal, aquella que se produce entre el nacimiento y los 27 días de vida. Entonces, si yo controlo el embarazo, si no trabajo sobre todos los factores que inciden sobre un embarazo bien controlado y bien tolerado, voy a tener nacimientos prematuros, y esos nacimientos prematuros van a aumentar la mortalidad infantil en esas áreas donde los países desarrollados tienen avances muy importantes. O sea, el control del embarazo es un factor muy importante. Por otro lado, si yo disminuyo los recursos tecnológicos y los recursos humanos en las maternidades de los hospitales públicos, y en particular lo hago, el año pasado hubo una movilización de los neonatólogos en el Pereira Rosell, y disminuyo la atención en neonatología, voy a tener una atención de los niños prematuros, aquí ya me pongo en el tercer nivel de atención, que puede llegar a tener impacto sobre la mortalidad infantil, sobre todo sobre esta parte más dura, más dependiente de la tecnología, que es la mortalidad. Si uno va a las causas de la mortalidad infantil en el año 2023, que es lo que estamos analizando, ahí se ve con mucha claridad como las afecciones originadas en el periodo perinatal son las que predominan. De las 226 muertes que se produjeron, que es un número muy pequeño, a veces los números pequeños dificultan el análisis, porque estamos hablando de números muy pequeños. Por suerte el Uruguay ha logrado llevar estas cifras números muy pequeños. Tenemos que cuidar, la mortalidad infantil la tenemos que cuidar igual como tenemos que evitar la mortalidad postneonatal, que esa depende más de los factores sociales. Eso le iba a preguntar. Tiene que ver fundamentalmente con los sectores de menores recursos, donde se produce mayormente este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda. Hay en todos los grupos, en todos los sectores socioeconómicos, pero la mayor prevalencia de la vulnerabilidad, y el hecho que la maternidad pública no es la única causa. O sea, lo que tenemos que tomar estos temas no es para enrostrar a nadie, es para decir, las políticas públicas tienen que ver con lo que nos pasa con la mortalidad infantil. Entonces, analizar lo que pasa con este tema, ver que hay una tendencia descendente que se produjo en los 15, empieza la tendencia, puede empezar a revertirse por abandono de algunas políticas públicas, porque no quiero dejar de decir que una de las causas que también aparece, la tercera causa de mortalidad infantil, son síntomas, signos y hallazgos no clasificados en otra parte. Usted fíjese qué causa, 26 fallecidos por esta razón. Y esto es porque en Uruguay en los últimos 4 años se dejó de hacer auditoría de historia clínica. Entonces no se tiene la causa, y yo no quisiera que mañana ese tema, son 26 muertes, todas importan, claro. Pero si yo no estoy haciendo auditoría de mortalidad, de muertes infantiles, muertes por debajo de 1 año, voy a estar no sabiendo por qué están pasando algunas cosas. Y después tenemos enfermedades del sistema respiratorio, que sabemos cuáles son las causas principales, que son fundamentalmente las muertes por virus sincicial respiratorio, por una enfermedad viral, la bronquiolitis por el sincicial respiratorio, que también nos da causa. Entonces, acá lo que hemos hecho nosotros en un modesto tuit es poner arriba de la mesa un tema. A mí me llamó la atención que este tuit, en general no miro esto, pues yo uso las redes sociales para informar, para analizar, para mirar críticamente la realidad. Lo hice cuando estaba en el gobierno, lo hago cuando estoy en la oposición, cuando respaldo al gobierno o cuando estoy en la oposición, es para analizar críticamente
la realidad política, la realidad sanitaria y la política sanitaria. Y eso es lo que hacemos. Y este tuit del crecimiento de la mortalidad infantil, que es real, que es objetivo, que nadie lo puede discutir, tuvo 82.000 visualizaciones. Si uno lo mira en rating de televisión, es como si lo hubieran visto el programa de mayor rating. Yo no estoy mirando esas cosas, pero eso está mostrando de que hay un público que quiere mirar este tema, no para tirarnos con responsabilidad, sino para analizar qué es lo que no estamos haciendo, lo que no estamos haciendo bien. No sé si soy claro. No, clarísimo, clarísimo. Me llamó la atención que usted justamente también mencionaba de que no había, que no se veía esto en los medios, en los grandes medios de comunicación, ¿no? Esto es real, pero sabemos que la política de los medios de comunicación grandes, por lo menos, va un poco por otro lado. Lo que yo le quería preguntar, y para resumir, para simplificar, teniendo en cuenta los errores que puede llevar la simplificación, y escuchando lo que usted decía, los dos factores fundamentales que llevan a un aumento de la tasa de mortalidad infantil son la falta de políticas sociales y la falta de políticas de salud. Es decir, cuando bajan las políticas sociales o las políticas de salud. En este caso parece que han bajado las dos. En resumen, se trata de dinero del Estado que debería aportarle más a la sociedad. Es así, es un tema de dinero. Bueno, usted ha hecho un resumen muy bueno y me alegra mucho que como periodista y como medio de comunicación alternativo que ustedes son, estemos razonando. Efectivamente, acá lo que nos debe preocupar es cuánto las políticas del Estado pueden contribuir a mejorar algunos indicadores. Nosotros no nos podemos resignar, tenemos indicadores de mortalidad infantil que son mejores de los de muchos países de la región de las Américas, pero no nos podemos conformar, y el papel del Estado es fundamental. Y el Estado puede hacer mucho para evitar que en un país que nacen 30.000 niños tengamos la capacidad de cuidar a esos 30.000 niños como las joyas de la corona, como lo que tienen que ser, porque yo siempre me repito en un tema, estimado periodista, que es que cuando nosotros pensamos en la infancia, no tenemos que pensar o miramos la pobreza infantil que también creció y que se movió hacia arriba en los últimos 4 años. Tenemos que estar pensando no en el país que le vamos a dejar a los niños, sino tenemos que pensar en los niños que le dejamos al país. Claro. Nosotros dejamos niños pobres en áreas vulnerables. Si la pobreza se concentra, tiene cara de niño y niña y de adolescente, y la pobreza cara de mujer, nosotros estamos haciendo una reproducción social e intergeneracional de la pobreza y de la indigencia y de la exclusión social, que es muy complicada, porque tiene que ver con vivencia. Y fíjese que los datos de pobreza que salieron ayer se concentran, en el caso de Montevideo, en la periferia de Montevideo, en los municipios de la periferia de Montevideo. Eso profundiza el problema porque genera un fenómeno de segmentación de la pobreza que se concentra en los municipios de la periferia de la capital, y que un fenómeno de relocalización y de segmentación de la pobreza socioeconómica en este caso de la ciudad y de la mitad de la población, que tiene después impactos y no es solo por razones de tipo, son razones, como usted decía, de determinantes sociales de la salud, y son razones que tienen que ver con lo que hace el sistema de salud. Cuando miramos la mortalidad neonatal, tenemos que ver que allí incide mucho cómo responde el sistema de salud, cómo responde el primer nivel de atención, y cómo responde el tercer nivel de atención, los hospitales, en el tema de recuperar, rehabilitar con buenos pronósticos, con buena calidad de vida a los prematuros. Los prematuros bien atendidos precozmente. Se cortó, a ver. Con los niveles de tecnología y de capacidad técnica que tienen nuestros profesionales, nosotros podemos hacer que muchos niños que nacen con la prematurez tengan una muy buena calidad de vida después de salir de una maternidad pública. Doctor, eso es lo que hay que apostar. Sí. Yo no puedo quedarme
con que la cifra es baja, con que la variación finalmente que es más o menos estadísticamente significativa. Las políticas públicas no Se cortó. de lo estadísticamente significativo. Los números los tenemos que analizar, los tenemos que comparar con nosotros mismos. No podemos hacer un análisis ni de la mortalidad infantil ni de la pobreza comparándonos con el resto de la región de las Américas. Tenemos que compararnos con nuestra historia, con cómo venimos evolucionando, con cómo venimos resolviendo algunos desafíos como país históricamente, con el acumulado histórico de larga data, de décadas, y con lo que se ha podido hacer en los últimos 15 o 20 años. No hacer eso es renunciar al desarrollo, es renunciar a la posibilidad de hacer con políticas públicas, y como bien dijo usted en la pregunta, que era una respuesta, con un Estado presente que no se retira del territorio, que no se retira de la política de educación sanitaria y de educación sexual, que sigue trabajando sobre el embarazo no intencional, sobre el embarazo adolescente. Si yo suelto el control el control en el mejor sentido del embarazo adolescente, lo aflojo, voy a tener embarazos en mujeres jóvenes con menos nivel de educación, que van a ser embarazos más complicados y que van a tener niños, niñas y adolescentes en su desarrollo, que van a crecer y desarrollarse en la pobreza. Y esto no lo decimos hoy, esto lo decía Juan Pablo Terra en el año 1985, que el Uruguay tenía el desafío de la reproducción de la biológica y de la pobreza, ese círculo perverso de la pobreza y la exclusión social. Y como dice un sociólogo francés, la exclusión social cuando se produce es como un pomo de pasta de diente, de pasta dentífrica. Se sale rápido, la exclusión social se produce de manera muy rápida, y de tratar de volver para adentro la pasta de dientes es muy difícil. Con la exclusión social pasa lo mismo. Se produce muy rápidamente y revertir la exclusión social es muy difícil. Está clarísimo que en materia de políticas públicas hay que ir en contra de estas corrientes que han surgido últimamente de liberalismo a ultranza y que debe haber más presencia del Estado. Cuando usted dice primer nivel de atención, se refiere al tema de las policlínicas, la atención cercana al vecino. Digo esto porque para la gente que nos está escuchando y por ahí no sabe qué es el primer nivel de atención, es la política de cercanía en la salud, ¿no? Sin duda, se trata de atención, de llevar adelante que desde el año 1978 la Organización Mundial de la Salud tiene definido y ha costado mucho que se concrete. En Uruguay se avanzó mucho en los gobiernos del Frente Amplio y empezamos la reforma del sistema de salud incluía el tema de potenciar la prevención. El 80% de los problemas de salud se pueden resolver en las policlínicas que están en el territorio, en una política sanitaria de cercanía que se anticipa. ¿Qué es prevenir? Es mirar, sacar el foco de la enfermedad y poner el foco en la salud, sacar el foco de la tecnología y la incorporación de mayor tecnología, que hay que tenerla y por suerte la tenemos, y poner el foco en la prevención. Si yo controlo un embarazo y lo sigo a lo largo de 9 meses y logro, y si esa tiene una buena nutrición, tiene una buena educación para saber los cuidados de la salud, si evita un segundo embarazo no deseado, si yo puedo trabajar sobre todos esos componentes si no retiro al Estado del territorio, si no debilito el primer nivel de atención, yo tengo resultados sanitarios que inciden mortalidad infantil, que inciden decididamente en la mortalidad infantil, aunque sea baja. Y yo no puedo quedarme diciendo, bueno, finalmente se movió del 6,2 al 7,3, esto se puede revertir. No, yo tengo que mirar que venía bajando, que los saltos, porque
es muy fluctuante, son indicadores que tienen tienen una fluctuación importante, pero tengo que mirar Claro, cómo son los saltos, tengo que tener alertas. claro. Si yo nunca tenía porcentualmente la tasa de mortalidad, no varía más que subía a la baja o a la alza en el entorno del 1, el 2 o el 3%, y un día tengo una subida de la un año tengo una subida de la mortalidad infantil del 17.5%, como la tuve en el 2022 y el 2023, casi un 20% de subida. Yo tengo que señalar que eso pasó. El informe es del 20 de marzo del 2024, el informe de la Dirección General de la Salud. Es de ahora. Yo esperé unos días a ver cómo el tema se colocaba en la opinión pública y qué decían las autoridades sanitarias. Y me encuentro con que no aparece. Entonces, a los 10 días, no buscando ningún protagonismo, ni buscando ningún manejo irresponsable, pongo un tuit en las redes sociales donde establezco la existencia de este informe. Usted podrá, y las escuchas podrán estar pensando, este hombre se está defendiendo, tiene cola de paja. No, lo que quiero es también tratar de hacer pedagogía de la importancia que tiene moverse con los datos, no para, como dije al principio de la entrevista, no para festejar que sube, para analizar qué está pasando, para interpelarnos en qué nos pasa como sociedad y como políticas públicas cuando empezamos a tener variación al alza negativamente de indicadores que son importantes para medir las políticas públicas, como es la mortalidad infantil, que es un indicador principal. Yo, como especialista en salud pública, como asesor internacional, no solo como político, como militante político, como integrante de un gobierno, yo sigo en el día de hoy asesorando a gobiernos en la región de las Américas como consultor internacional de OPS, y tengo la obligación, no solo técnica, sino ética, de señalar cuando se producen movimientos en los indicadores sanitarios. Cuando usted menciona todo este panorama y que lo ha hecho, sin duda, está clarísimo que no hay ningún tipo de ánimo panfletario en esta charla, y ha mostrado claramente su preocupación. Aparte, como especialista justamente de la Organización Panamericana de la Salud, tiene que hablar de estos temas. ¿Por dónde pasan las políticas públicas para la próxima administración, teniendo en cuenta que esta ya está, por lo menos desde el punto de vista presupuestal, ya está terminada, ¿no? Porque ya no hay más presupuesto. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en una próxima administración rápidamente para tratar de revertir estos temas? Bueno, yo creo que hay que hacer una fuerte apuesta a la infancia. La infancia no puede ser, las infancias no pueden ser un eslogan de campaña electoral. Las infancias tienen que ser una prioridad, que también es una prioridad presupuestal. No pueden ser solo una prioridad retórica. Yo estoy absolutamente convencido que el objetivo de una pobreza infantil cero no es una quimera, sino que es un objetivo realizable. Naturalmente que está la pobreza por ingresos y está un análisis de la pobreza multidimensional, donde además de las transferencias para reducir la pobreza por ingresos, que es importante hacerla y que hay que hacerla a través, como dice por ejemplo el programa de Frente Amplio, de fortalecer las asignaciones familiares del plan de equidad, aumentar esas transferencias monetarias y extenderlas y profundizarlas. Hay que trabajar sobre todos los determinantes sociales de la salud y trabajar sobre la vivienda, sobre la educación, sobre la salud, fortalecer el sistema de salud en las policlínicas, en la cercanía, para justamente reducir la pobreza, reducir las consecuencias de la pobreza y las consecuencias del debilitamiento de los sistemas de salud, tanto en el primer nivel de atención, tanto en la cercanía, tanto en el territorio, en las policlínicas, como en los hospitales públicos. Hay que analizar muy bien cuáles son las causas de mortalidad y trabajar sobre ellas. Y de alguna manera eso es lo que tiene que hacer un próximo gobierno, salir, y eso tiene que tener una traducción presupuestal. Y yo le voy a decir algo que estoy diciendo a nivel personal, como todo lo que digo. Yo asesoro, trabajo la unidad temática
de salud del Frente Amplio, por supuesto no, cuando no estoy en función de consultor internacional, cuando no estoy bajo un contrato internacional que me impide Claro. trabajar, hacer trabajo político, hoy lo puedo hacer. Estoy en estos momentos, por un tiempo, por una semana, voy a estar no trabajando en temas, y cuando tengo un contrato tengo que regirme por mi funcionamiento como consultor de políticas de organismos internacionales, pero yo he estado hasta ahora, por lo menos, asesorando en políticas públicas al programa, y nosotros hemos planteado con mucha claridad la necesidad de tener políticas de fortalecimiento. Pero a nivel personal, pienso que así como se creó el fondo COVID, emergencia sanitaria con la pandemia, creo que se podría hacer un fondo primera infancia. Hay una propuesta en el Parlamento que hizo el Partido Independiente, pero creo que tiene que ser una propuesta muy robusta, muy fuerte, para hacer un planteo de un fondo primera infancia que permita contar con los recursos presupuestales asignados a cada uno de los organismos en la intersectorialidad que tienen responsabilidades en las políticas públicas orientadas a la infancia, que permita, que habilite la posibilidad de abatir la pobreza infantil y la pobreza infantil extrema, la indigencia en los niños, niñas y adolescentes, para tener que se traduzca efectivamente. Y bueno, y para eso hay que pensar también en los recursos. Yo creo que hay que pensar en los recursos, y pensar en los recursos es pensar en políticas de financiamiento que piensen cómo el conjunto de las sociedad, bajo distintos mecanismos, como se hizo para el fondo COVID, claro, financia un fondo de primera infancia que permita impactar sobre pobreza infantil. El menor de 6 años ha crecido, impactar sobre mortalidad infantil, que es donde por lo menos de acuerdo a los datos de interanual, ha crecido. Sí, esto se Esos datos hay que consolidarlos, y hay que analizar las causas de las causas. Claro. No nos podemos quedar con que son muertes perinatales. Si son muertes perinatales, hay que ver si las muertes perinatales son muertes perinatales. Se cortó. Aquello de muerte evitable o no evitable, o son muertes evitables. Y yo no le tengo miedo, como salubrista, como especialista en salud pública, muertes evitables, porque eso no es ser carancho de nada. La muerte es inevitable en muchos aspectos, siempre y finalmente, pero hay muertes que son evitables. Y la salud y el progreso de la salud existe para justamente no tener muertes evitables. Y esto es un concepto técnico, un concepto de la salud pública, al cual no debemos renunciar. Totalmente. No, y esto va atado también a los datos que se conocieron del INE en las últimas horas sobre un aumento en general de los niveles de pobreza en el Uruguay, ¿no? Eso también impacta directamente sobre la situación de los sectores más vulnerables y de la mortalidad. Los niños nacen en hogares pobres, claro. O sea, la reducción del salario en 4 años tiene un impacto inexorable sobre la pobreza. Inexorable. No hay dos cuentas para hacer, no alcanza con que haya un aumento salarial el último año. La acumulación de 4 años con reducción salarial se va a reducir en pobreza y en vulnerabilidad a la pobreza, porque no solo lo que está abajo de la línea de la pobreza, también es lo que está en los grises cercanos, en lo que técnicamente y sociológicamente se llama vulnerabilidad a la pobreza. Y repito el concepto, hay una cronificación de la pobreza, uso un término sanitario, lo crónico y lo agudo, pero la pobreza también se cronifica y también se consolida y en los territorios. Y después que yo creo un ambiente, una determinación estructural de la pobreza en el territorio, es muy difícil volver para atrás. Es muy difícil. La exclusión se produce rápido,
pero la vuelta de la exclusión a la integración es muy trabajosa, requiere de políticas públicas, de recursos públicos que son absolutamente importantes ponerlos. Entonces, usted me preguntaba, en los programas es imprescindible poner el foco aquí. Yo creo que es antiético que no salgamos a un próximo gobierno a darle prioridad a este tema. Una prioridad que lo digo como no tuvo suficientemente, hubo muchos avances en los gobiernos, en los 3 gobiernos del Frente Amplio, en materia de pobreza y pobreza infantil en particular. Pero no fue suficiente. Y yo creo que si hay algo que tiene que autocriticar las políticas de progresistas, de izquierda en este país, es que no terminaron con la pobreza en un sentido integral, en un sentido multidimensional, y eso es una cosa que un país como Uruguay, con los niveles de desarrollo que ha tenido, no se puede permitir, porque en Uruguay no solo ha crecido la pobreza, lo dicen economistas de alto nivel técnico, que no son muy independientes, que están diciendo en Uruguay tenemos movimientos en la pobreza porque creció, porque fue más desigual el Uruguay. Claro. La desigualdad es el motor de la pobreza, de la mortalidad infantil, etcétera. Es en la desigualdad que se genera el motor, porque los países tienen crecimiento económico que no se traduce en desarrollo social. Y la teoría del derrame es la mentira mayor del liberalismo. El derrame no existe. Totalmente, doctor. Le agradezco muchísimo, doctor Miguel Fernández Galeano. No sé si quiere agregar algo que se haya olvidado de preguntar a este periodista. Yo, la verdad que le agradezco muchísimo esta charla. Bueno, yo, perdón, es que uno a veces se apasiona y casi que en un programa que es un programa, una entrevista, termina como usted sabe que no, mini editor. Usted sabe que no, Línea doctor. editoriales. Le pido disculpas a usted y a la audiencia, pero realmente es una Hola. vida en la cual tengo que ser enormemente Hola, ¿se cortó? pasión por ver las cosas que seguimos permitiendo que nos pasen. Usted sabe, doctor, que este programa, más que un programa de entrevistas, es un programa de charlas. Así que ha sido muy linda, muy buena la charla con usted. Hemos sacado un montón de conceptos y de reafirmación de conceptos sobre lo que está pasando. Nos interesaba tener su palabra por la experiencia que tiene en el trabajo, no solamente como médico, sino en los sistemas y servicios de salud. Así que nada, queríamos conversarlo con usted en esta mañana y le agradecemos profundamente la charla. Acá no dependemos de ninguna cuestiones del Estado ni concesiones del Estado, solamente de la maravillosa fibra óptica de Antel, así que podemos charlar largo y tendido sin ningún problema. Le agradezco la charla y será hasta una próxima oportunidad en cualquier momento.